Hola valientes, ¿cómo estáis? Pues estamos otra vez de nuevo con las entrevistas. Hoy va a ser por aquí, por Instagram. Vamos a ir al otro lado del charco, con España. Hicimos la primera entrevista con un músico de aquí de Zapala. Esa la pudimos hacer presencial, algo que es un lujo ahora. Pero vamos a hacer este ciclo de entrevistas llamadas La vida es para los valientes, como este canal. Sobre todo vamos a dar a conocer gente emprendedora, gente que hace cosas diferentes, gente que lucha por sus sueños, gente que bueno, sobre todo que es valiente y en estos momentos donde hay tanto miedo, donde hay tanta incertidumbre, donde hay, no sé, tanto, no sé, yo creo que ahora mismo los sueños están un poco como en stand-by, ¿no? Por lo menos el mío y el de muchos. Pues vamos a hablar con gente que ha conseguido lo suyo o lo está consiguiendo, sobre todo para inspiraros. Y hoy es un día muy especial porque tenemos con nosotros a Raymond de Otra Vida es Posible. A él lo conocí buscando gente cicloviajera, preparando este viaje que estoy hoy haciendo. Hola Raymond, ¿Cómo estás, Dani? ya estás ahí, ¿qué tal? Muy bien, tío. Aquí Pues te estaba estoy presentando, tranquilo. qué bien. Voy a hacer una pequeñita presentación, ¿vale? Vale, vale. Y ya, pues Ahí, eso, le guay. damos paso. Venga. Y bueno, pues Raymond, él era informático, tenía un trabajo que aunque le gustaba, pero veía que no le llenaba, que le faltaba algo. Y un día decidió dejar ese trabajo y empezar a viajar. Yo creo que muchos de los viajeros nos ha pasado eso, ¿no? Que teníamos una vida que a lo mejor no nos llenaba y tuvimos ese punto de inflexión. Luego nos contará Raymond. Y claro, él ahora ya ha recorrido más de 45.000 kilómetros pedaleando, ha hecho muchos viajes por el mundo. Luego es escritor, ha escrito un libro que justo estoy leyendo ahora, me está encantando, Llévame de viaje. Además, estoy viendo que es un filósofo buenísimo y da conferencias, también tiene una ONG. Hace poco hizo una ruta por España haciendo conferencias, que dio la vuelta a España con su bicicleta, haciendo conferencias en muchos sitios. Y pues nada, ya darle paso, saludarte Raymond, encantado de que estés hoy con nosotros, darte sobre todo las gracias por aceptar esta invitación. Hoy sobre todo yo quiero conocer al Raymond viajero, pero no tanto de qué países has estado, qué te ha gustado más, no todo esto que se suele preguntar, ¿no?, en las entrevistas de viajes, que seguro que también hablaremos de esas cosas, pero sobre todo quiero saber el por qué y el para qué, ¿no? De este tipo de vida y sobre todo de tomar esta decisión de vivir así. Y quiero empezar preguntándote, Raymond, y es una pregunta yo creo que retórica, pero ¿tú crees que otra vida es posible? A ver, repite, Dani, que te he perdido ahí. Repite la pregunta. ¿Tú crees que otra vida es posible? Ah, hombre, lo creo, lo creo porque es empírico, ¿no? Es como es lo que estoy haciendo yo ahora mismo. Es cierto que no hay que venderle la moto a nadie, que esto no es una otra vida es posible express. Hay muchos años detrás de trabajo personal. Tu proyecto eh, se llama, ¿no? La felicidad es para los valientes o algo así. Y, o sea, es como que el mundo es de los valientes y para mí la felicidad es pues, de valientes también, porque como que tienes un trabajo personal importante que no viene de fuera, como nos han vendido, ¿no? Que la felicidad está fuera, sino que es un trabajo interior. Entonces, bueno, si comparas mi vida desde hace pues 16 años ya, ahora, pues te voy a decir que no es que seas más feliz porque vivas más libre, en una furgoneta, integrado con la naturaleza, eh, trabajando pocas horas al día, sin jefes, sin horarios, que eso puede parecer la felicidad para alguno y eso ayuda, pero sobre todo la felicidad tiene que ver con cómo te sientas tú por dentro, la paz interior que hayas adquirido en este viaje con los años.
No es una cuestión de decir, no, sí, este tío vive en una furgoneta y ya por el solo hecho de vivir en una furgo ya es feliz. No, no, no es eso. Es algo, es una comprensión de cómo funciona el mundo, de cómo funciona tu inconsciente, de cómo funcionan tus creencias. Es un compendio de cosas que al final sí, te hace tomar una serie de decisiones que te hacen estar más sereno con la vida. Ya está, algo sí, así. sí. Y a veces que la felicidad, yo creo que está como sobrevalorada, ¿no? Es muy oído el dicho, ¿no? De buscar la felicidad, de ser feliz. Pero los que hacemos unos viajes un poco más de aventura, de sufrimiento, ¿no? El que ha recorrido la Patagonia en bici. Sí, claro que hay momentos de felicidad, pero también hay muchos momentos de pasarlo mal. Y ya lo sabemos cuando emprendemos un viaje de estos, ¿no? Y yo creo que a lo mejor esa felicidad son momentos puntuales, pero está en saber que estás haciendo algo que has elegido tú, que lo has elegido libremente, que estás haciendo una vida diferente, ¿no? Que estás saliendo a lo mejor de ese rebaño, de ese estándar, de esas obligaciones impuestas. Y simplemente por eso, aunque tú estés pasando hambre, frío, miedo, eres feliz. Hay esa felicidad ahí. ¿Qué piensas tú, Raymond? A ver, eso es una parte, evidentemente, nunca se cuenta, nunca se cuenta todo lo que pasa en un viaje, lo adverso, pero es que lo adverso es parte de la felicidad. Quiero decir, la felicidad Mm, no nace de un proceso aburrido, anodino, en el que no pasa nada en la vida. Muchas veces hay sí, que ser un valiente para ser feliz. Quiero decir, ¿cómo vas a conocer cómo eres tú si no te integras en la soledad, si no te integras en el silencio? Al final eres esclavo de la dependencia de lo de fuera. Si tú no sabes estar solo, ¿no? Si tú no sabes estar tranquilo en silencio, al final sí, te estás rodeando siempre de gente y de actividades que son una forma de evasión, de fuga. Entonces la felicidad no es que no te pase nada, todo lo contrario, son procesos en el que tiene que existir el miedo, en el que tiene que existir esa adversidad. Ahí es donde reside, ¿no? El trabajo personal, de que tú te conozcas, de que sí, tú puedas soltar primero tu esclavitud interior para poder soltarla de fuera, que eso es súper importante, que claro, muchas veces los viajeros vamos fuera, pero nos estamos viajando en una forma de huida, una fuga. No nos gusta el mundo donde vivimos, no nos sentimos bien trabajando para alguien, sí, etcétera. Pero lo que pasa es que cuando se termina ese viaje y vuelves a tu ciudad, vuelve la esclavitud, porque no has arreglado el problema principal, que es saber estar sí, contigo, tener la capacidad de generar amor interior, sin depender de un sí, montón sí, de factores externos, ¿sabes? sí. Hombre, es un dicho muy, muy oído, ¿no? Pero al final, si tú estás bien, ¿no? Si tú te sientes bien contigo mismo, da igual que estés en España, en Japón, que en Australia, que en la Patagonia, que donde estés, ¿no? Lo importante es cómo estás tú. Pero también pasa lo que hablaba Raymond, ¿no? A lo mejor esa tibieza que ni eres muy infeliz, ni eres muy feliz, ni muy infeliz, ¿no? Evitar la infelicidad, pero también no dejando paso a esa felicidad, ¿no? Tampoco puedes Mm. compararlo. Cuando tienes esos momentos duros, esos momentos de sufrir, luego cualquier tontería, ¿no? Una cena que comas un poco especial o un amanecer bonito que veas, ¿no? Lo saboreas muchísimo más. O cuando está pasando frío, pues ese día que hace calor. En cambio, si tu vida es cómoda y nos han vendido esa comodidad, ¿no? Buscar siempre esa comodidad. Y hay veces que pasa eso, que para crecer, yo es lo que creo, ¿no? Que tienes que estar un poco incómodo. Si no Mm. estás un poco incómodo, no estás creciendo. Y yo creo que por eso muchas veces viajamos y nos vamos fuera y nos metemos en estos retos buscando esa incomodidad. Y yo creo que también nos pasa, ahora me lo dirás, que cuando vuelves, ¿no? Cuando vuelves a tu ciudad y es todo tan fácil, todo tan sencillo, o ahora tú viajando en España, ¿no? Con la furgoneta, sí, es un viaje tal, pero después de haber Mm. estado en todos los lugares que has estado, es todo tan conocido, tan fácil,
que es como, no sé, como que no te da un aliciente, ¿no? Como que te falta algo. Sí, al final, a ver, yo te puedo reconocer ahora mismo que ahora mismo podría estar viviendo el mejor momento de mi vida. Y estoy en furgoneta y es verdad que mi vida ahora es más cómoda. Tengo otros retos que no son físicos, son otros tipos de retos. No me gusta llamarlo reto porque más que nada visión, ¿no? Que conmigo mismo. Pero no es por hacer una aventura o no. Muchas veces, como te digo, nos refugiamos en esa aventura para estar entretenido. Luego vuelves aquí y te falta esa aventura, te falta esa sensación de viveza y te tienes que volver ahí. Pero eres esclavo de eso, cuidado, ¿eh? No nos equivoquemos. Que si tú no sabes estar bien en todos los sitios, falta un trabajo personal. Eso me pasaba al principio en mis viajes. Yo volvía y me quería ir corriendo, porque pensaba que la felicidad iba a estar en el viaje. Nunca está ahí. Hay algo que no estás arreglando, hay algo que está fallando aquí. Tú tienes que poder sacar lo mejor de ti en cualquier sitio en el que estés, en cualquiera. Evidentemente que el viaje, para mí, el viaje no te da la felicidad, pero el viaje te da un espacio para encontrarte. Eso es lo más brutal que me parece a mí del viaje. Te genera un Sí, escenario y unas circunstancias en el que tú como ser humano te tienes que exponer. Tienes que exponer tus emociones, tienes que exponer tus miedos, tienes que exponerte a tus inseguridades, a tu incertidumbre. Y lo que hace el viaje es que te va estrangulando todo eso y va cambiando todas tus creencias. Y eso es lo que te hace más fuerte, más seguro, te da más confianza, sube tu autoestima. Entonces ahí es donde yo noto ese crecimiento. ¿De acuerdo? Pero el viaje en sí no hace nada si tú no haces un movimiento real en tu interior, un trabajo consciente de observación de lo que está ocurriendo. sí, sí, No sé sí. si, no sé si se me No, está yendo la olla, si se entiende bien, ¿no? no, sí, sí, sí. Hombre, se ve, ¿no? Que habla una persona que lleva mucho viaje encima, que ya ha pasado de esos primeros años, ¿no? Esos primeros viajes de conocimiento, ¿no? De esa alegría, de esa ansia de conocer, de ver, de tal. Ahora hay una persona pues más calmada, también los años se notan, no es lo mismo tener 20 que 30 que 40, está claro, ¿no? Pero vamos a ir un poco al principio, Ray, que nos hemos ido ya a la Sí, parte filosófica y para la gente que vale, igual no te conozca tanto, también os animo, sobre todo a mis seguidores, que sigáis a Raymond, Otra Vida es Posible, que merece mucho la pena todo lo que comparte. Y decía Lao Tse que un viaje de 1000 millas comienza con un paso. En este caso yo creo que fue una pedalada, ¿no? sí, Pero, ¿cómo empezó esto? Y voy a citar una cita que citas en tu libro, y es así, dice, una primera pedalada no te lleva a ningún lugar, pero te conduce al movimiento, una pesadilla insoportable para el miedo. ¿Cómo fue esa primera pedalada? pues mira, esa primera pedalada fue un año, eh, enero de 2007, era un invierno, caía mucha nieve en España y yo había decidido desde la pasión emprender un viaje en bici desde Madrid hasta Inglaterra, que me llevó unos 6 meses y claro, salí en pleno invierno. Muchas inseguridades, muchos miedos, muchas creencias. Y claro, esa primera pedalada fue salir desde mi casa, de donde vivía mi hermana en ese momento, estaba ahí, y salir y decir, me voy a vivir. Pero a partir de ese momento no sabía lo que iba a pasar la siguiente hora, ni al día siguiente, ni dónde iba a comer, ni a quién iba a conocer, ni si iba a dormir en una tienda, haciendo vivac en casa de una persona. No sabía nada. O sea, me fui con miedo. Hay veces que me preguntan, yo no me atrevo a cumplir mi sueño o a seguir mi iniciativa porque todavía tengo miedo. Y es como, no, no, es que tienes que tener miedo. Es que es necesario tener miedo. Porque si tú no Sí, abrazas tus miedos, no hay crecimiento personal. El crecimiento personal
no nace de una actividad en la que tú no tengas miedo, te resulte fácil, anodina, etcétera. No, no, es imprescindible. ¿Por qué? Porque el cambio de creencias del inconsciente se hace siempre a través de las emociones. Y si tú quieres que haya Sí, sí, emociones, tiene que haber un hándicap. Y muchas de esas emociones tienen que ver con superar tus miedos. sí. Hombre, si no hay ese gusanillo, ¿no? Ese miedo de lanzarte a esa incertidumbre, pero también cuando rompes esa barrera, ¿no? Cuando rompes esa barrera del miedo, es cuando viene la vida y el aprendizaje de verdad. Pero también decías en el libro, que me ha gustado mucho, me lo he apuntado, yo soy de las personas que cuando leo un libro subrayo las cosas que me gustan, la verdad ya te lo estoy subrayando muchas cosas, Bien. y hablas de los esclavos del no. Háblanos un poquito de eso, Raymond, de los esclavos del no, de esa gente que te intentan inculcar sus miedos. Pues sí, es que muchas veces cuando queremos llevar un proyecto a cabo, una iniciativa, solemos preguntarle a personas que normalmente tienen más miedo que tú y no nos damos cuenta. Nuestra inseguridad nos proyecta hacia eso. Entonces nunca le preguntamos a gente que haya cumplido sus sueños, que haya hecho aquello que tú quieres hacer. ¿Qué vamos a hacer muchas veces? Le vamos a preguntar a personas que están muchas veces en la misma órbita planetaria que estamos nosotros, a tu familia, a tus padres, a tus amigos, pero que están en el miedo o peor que tú. Entonces, los esclavos del no son muchas veces cuando preguntas a alguien y te dice, no, no vas a poder hacerlo, no, es imposible, no, estás preparado. Es gente que está, no la culpo, está instalada en el miedo, ¿no? En el no se Sí, puede. Porque al final, claro, el cumplir los sueños, cuando tú estás viendo a alguien que cumple los sueños, muchas veces no, es tu luz ilumina el camino al otro. O sea, es sí, tu, es tu luz la que influencia a los demás al cambio. Cuando tú decides eh, convocar tu don, derribar tus miedos, estás invitando al otro a que haga lo mismo. O sea, el otro se pregunta por sí, qué sí, no se ha permitido eh, el hecho de ser, porque hay otro que sí que lo está haciendo. ¿Qué pasa? Que generas preguntas incómodas. Entonces, los esclavos del no, muchas veces, cuando le preguntas a tu familia, que es gente que te ama y que te quiere, te dice que no lo hagas. Pero muchas veces te lo están diciendo sí. por ellos, no por ti. Están pensando en su Sí, tranquilidad, en su serenidad, para que tú no te vayas a hacer un viaje así o que corras peligro porque ellos no van a dormir bien, porque van a perder su vínculo emocional, por una serie de cosas. Entonces al final te desaniman por sus propios miedos interiores. Y muchas veces cuando sí, queremos sí, sí. cumplir un sueño, le preguntamos a la gente equivocada. En vez de hablar con gente, decir, esta persona lo ha hecho, voy a llamarle, voy a escribirle un mail. Oye, ¿qué piensas de esto? Una persona que ha cumplido sus sueños nunca te va a desanimar a que tú cumplas los tuyos. Te va a dar toda la serie de parámetros Sí, sí. para que tú llegues ahí. Pero claro, el esclavo del no es el que nunca ha salido de su zona de confort, casi nunca, no suele ser que no ha cumplido sus sueños. Entonces, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué te va a decir? Pues Y que no, sobre no lo todo, haga. sí, que priman la seguridad, ¿no? Lo conocido, el no sufrir, el sobre todo eso, ¿no? No hacerle sufrir, porque al final, pues que un hijo, que un hermano, que un amigo se vaya lejos con esa incertidumbre, pues ahí, bueno, pues normalmente también he conocido madres que al revés, que se Claro. vaya y que aprende, que disfrute, ¿no? Pero a mí me pasó, pues mi madre al final sufría y cuando empezó todo esto no confiaba en mí, me decía cómo te vas a ir, qué vas a hacer, tal, ¿no? Aún a día de hoy, hace poco le decía, pero si tú estarías más feliz que yo estuviera con un trabajo normal, asqueado, ganando una mierda, pero que estuviera en casa con una familia. Y me dice, pues sí, digo, joder, Claro, mamá. Pero porque, bueno, porque claro, están pero más bueno, tranquilos. también, sí, sí, sí. Pero al final, no sé, es una decisión, yo creo que muy valiente y también lo digo muchas veces, ¿no? Que las personas que hemos tenido esa valentía, ¿no? Hemos cumplido nuestro sueño, o estamos cumpliéndolo,
o por lo menos nos hemos atrevido a intentarlo, yo creo que somos como una luz, como un faro, y además cuando somos gente pues normal, gente, por ejemplo, yo ahora con lo de la bicicleta, nunca había hecho más de 30 kilómetros en bici, ¿no? Y a mí el ver gente que hacía 100 kilómetros, ¿no? El recorrer, pues eso, dar la vuelta al mundo, recorrer un continente, lo veía como algo, bueno, inaccesible, muy, muy difícil. Pero luego te pones, empiezas a pedalear y como tienes todo el día, pues al final hacer 60, 80, 100 kilómetros no es tanto, parece que va a ser imposible, pero poco a poco lo haces, ¿no? Y cuando llevas una semana, cuando llevas un mes, pues ves que cada vez tú también te sientes más fuerte, te sientes más seguro, cada vez programas menos las cosas y ves como que todo va surgiendo, ¿no? Ya te quiero preguntar, como cicloviajero que está empezando, ¿por qué en bicicleta? ¿Por qué empezaste a viajar en bicicleta? A ver, yo empecé a viajar en bici por la influencia de una persona, uno de mis mejores amigos, que se llama Philippe Popó, que es un suizo, que él había hecho un viaje en bicicleta desde Ushuaia hasta Alaska, y yo estaba a punto de hacer un viaje en bicicleta en mochila. Él tropezó en mi vida y me dio luz. Como te he dicho, es la luz del otro el que te hace cambiar, no la imposición, ¿vale? Es la influencia. Y a mí me llamó la atención, porque cuando tú ves una persona feliz, cuando tú ves una persona que tiene paz, que transmite ilusión, tú quieres eso, te acercas a eso. Entonces, no tienes que pedir que te convenzan. Tú mismo vas y preguntas, oye, ¿cómo se hace eso? ¿Y qué es esto? ¿Y cómo has conseguido esto? Y entonces él, pues, me influenció, pues como yo muchas veces influencio a mucha gente que me escribe. Yo llevo con este proyecto desde el año 2008, ¿sabes? Ayudando a gente a que viaje en bici. Claro, en los últimos años está de moda. Y hay mucha gente que dice, Sí, ah, pues ¿cómo no la habíamos visto antes? Ya, porque está de moda, pero que yo llevo un montón de años y hace 15 años, pues no, la gente no lo veía tan fácil, ¿no? Pero aún así, a mí sí, me parecía como muy interesante. Yo probé esa forma de viajar y a mí me encantó. No quiero decir que sea mejor que caminar o mejor que otro tipo de deporte. Cada uno elige su medio. A mí, por la velocidad que tiene el viajar en bicicleta y por el confort que me da, porque muchas veces cuando yo voy caminando, yo no puedo llevar 50 kilos en la mochila para yo sentir ese confort de estar viajando en bici. Pero cuando estoy en bicicleta, sí, puedo sí, llevar sí. más comida, puedo llevar más agua, puedo llevar más ropa, mi hamaca, mi termo para el café. Me da un tipo de confort que a mí me gusta. Sí. Entonces, y luego la velocidad del viaje también. ¿Por qué en bicicleta también? Por el componente hormonal también. No es solo lo que te da el viaje. Es que cuando tú estás haciendo deporte, se mueven endorfinas, serotoninas, dopaminas, oxitocinas. Sí, sí, Y sí. eso es una fiesta para los sentidos. Muchas veces no te das cuenta, pero ejerce un cambio a nivel mental. Ese deporte que estás practicando todos los días te da apertura mental, lucidez, confianza, autoestima. Es magia, de verdad. Siempre digo que es Sí, como sí. ir al doctor. Y a mí es una de las cosas, uno de los vehículos que a mí me gusta. Hay gente que dice, no, pues yo prefiero andando, pues yo prefiero en monopatín, pues yo, no sé, lo que sea, perfecto. Cada uno que elija su medio. A mí eso me parece maravilloso por eso que te he contado. Mm. No, me suena maravilla. Yo pues hice el Camino de Santiago y de vuelta, fueron unos 2.000 kilómetros y ahora 3.700 kilómetros hasta aquí por la Patagonia. Y sobre todo, yo de las cosas más bonitas que he experimentado es que al ser cicloviajero, al ir con la bici, y eso seguro lo has experimentado tú cientos de veces, caes bien. Es un vehículo que cae bien. La gente te ve con la bici y como que te abre su casa, te abre su corazón, como que te admira porque saben que llegas con tu esfuerzo, ¿no? Porque tú puedes viajar con una moto, con un coche, con la furgoneta, con lo que sea, que también está genial, ¿no? Pero Mm. cuando tú lo haces en bici o ya o caminando, pues será igual, como que la gente tiene esa empatía contigo, ¿no? Claro, porque la bicicleta, con la bicicleta, viaje en bicicleta, se asocian valores universales, como el sacrificio, como el esfuerzo,
como la tolerancia a la frustración, la integración de la adversidad como parte de la vida, la postergación de la gratificación. Eso cualquier persona humilde, trabajadora, etcétera, lo ve y se identifica con ello. Cuando tú vas viajando en bicicleta, saben que tú has elegido viajar en bici. Lo podrías hacer en coche o en autobús, en transporte público, pero es una elección personal. Tú has elegido de alguna manera una pobreza voluntaria. Pero no es una apología a la pobreza, es como dice Mújica, ¿no? El expresidente de Uruguay. Es una apología a la sobriedad, ¿sabes? A saber Mm. que detrás Sí, de esa sobriedad lo que hay es tiempo para ti, para cultivarte. Porque al final el crecimiento personal tiene que haber dos cosas, o el encuentro de tu propósito, tiene que haber dos cosas imprescindibles, que es tiempo y curiosidad. Y eso lo tenemos los cicloturistas. Tiempo y curiosidad. sí, Y lo demás, la vida, como que te lo va dando, ¿no? Pero yo creo que somos bienvenidos sí, por sí, eso. sí. La bicicleta es un vehículo, además, que ha servido, pues yo qué sé, por ejemplo, para el empoderamiento de la mujer en Sudamérica, ¿no? Que empezasen las mujeres a separarse de los hombres, a ir en los vehículos y tal, y empezar y se emancipaban a hacer sus historias y tal. O sea, tiene muchísimos componentes sociales con los que simpatizamos. Es así. Sí, sí, sí. No, sí, sí. Hombre, es así. Y Raymond, ¿qué no puede faltar en tus alforjas? Algo que no puede faltar Algo que no en puede un viaje faltar. tuyo. Pues mira, la lectura no puede faltar. Puede faltar otras cosas, pero eh, hay que hidratar la mente todo el tiempo. Aparte del viaje, ¿no? Pues la lectura, los tiempos de soledad contigo, porque la lectura no es como la televisión o como los vídeos, que la información ya está machacada, está diseñada, está muy masticada para que te llegue. El libro es como una interacción mucho más íntima contigo, propicia más la Sí, sí, imaginación, sí. la creatividad, etcétera. A mí me parece imprescindible. ¿Qué más? En mi caso particular, que yo necesito descansar muy bien, pues necesito un buen saco y una buena esterilla, ¿no? De estas hinchables que llevo yo de la marca Thermarest. Pero aquí Sí, cada sí, sí. uno, ¿sabes? He visto, pues hay gente que son talis viajando en bici con una esterilla finita, tal, pues todos van, pero yo imprescindible, sí, yo creo que eso, sobre todo, el tener la compañía. Hay veces que un instrumento musical también, toco la guitarra, pero por no llevarla, eh, Sí, pesa mucho, etcétera, mucho de esto, pero la música también es un buen compañero, ¿sabes? Sobre todo para meditar sin duda. también. Cuando Sí, estás sí, sí. tocando música, no piensas, estás muy conectado con lo que estás haciendo y es un proceso meditativo bastante interesante, ¿eh? Qué bueno. Hombre, yo la verdad que coincido contigo. Claro, un libro tiene que ir en mi alforja sí o sí. Uso el Mm. libro electrónico, pero Sí, es total, lo algo mismo. que, sobre todo cuando viajas solo, yo digo, para mí es imposible aburrirme. O sea, aparte de las mil cosas que puedes hacer, yo en cualquier momento saco mi libro, el que esté leyendo, y cuando tienes un libro tienes un buen amigo contigo. Eso es así siempre. Y hay una cita que me gusta mucho y que la repito y que la he experimentado muchas veces, que es que cuando saltas aparece la red. Te voy a preguntar si tú crees en eso. Yo además añadiría que aparece la red si tienes fe en que aparezca, ¿vale? Pero te voy a preguntar si crees en eso y si es así, alguna anécdota que recuerdes que haya aparecido esa red. Claro, yo creo en eso, claro que creo, porque en el movimiento, siempre digo, me gusta decir, en el movimiento hay más verdad que en toda la educación recibida. Cuando tú te mueves, suceden las cosas. Y suceden cosas que tú no te esperabas. Entonces, claro, para mí el dar ese paso al vacío, que es lo que asusta al precipicio, experimentar ese precipicio en el abismo, eso, tú no te das cuenta, pero va a surgir algo, siempre. Y además, siempre digo Mm, que no hay que tener miedo, porque da igual que salga algo bueno que salga algo malo. Tanto lo bueno como lo malo
son las mismas caras de la moneda, te va a llevar al mismo sitio. Así que no hay que tener miedo. Si ese peldaño que te aparece es un proceso adverso, te va a hacer crecer muchísimo. Pero durante esa adversidad, el ser humano tiene la capacidad de corregir, porque al final su búsqueda interior es la paz, es la felicidad. O sea, un proceso adverso es cuestión de tiempo que lo vuelva a reconducir, pero ya se queda con toda esa Sí, experiencia. Y si el camino que te sale es bueno, pues lo disfrutas, ¿sabes? Lo disfrutas y te va a llevar al mismo sitio. Yo siempre, como digo, prefiero la adversidad que la felicidad. Me gusta decir que la felicidad no tiene el mérito que sí que tiene la adversidad. Porque, porque la sí, felicidad, claro, la felicidad lo que te da es, claro, te da momentos buenísimos, te enseña a disfrutar el momento, pero la adversidad te enseña algo que no te da la felicidad, y es que te enseña a vivir en este mundo diverso, te da herramientas para vivir en este mundo diverso y complejo. Y muchas veces la felicidad distrae. Entonces, me gusta ver la felicidad como cuando escalas una montaña y llegas a la cima, pero luego quiero volver a escalar toda esa montaña. No sé si se ha entendido un poco la metáfora. no, sí, sí. Y sobre todo esa felicidad, ¿no? Que sea una felicidad trabajada. Yo creo que eso también, cuando las cosas te cuestan un esfuerzo, cuando las cosas te cuestan un compromiso, porque ahora vivimos un poco en una época de que parece que todo es gratis con Internet, ¿no? Y hay veces que la gente no ve todo el esfuerzo que hay detrás, ¿no? No ve todo ese recorrido que hay. Entonces, esas felicidades ganadas, yo creo que son las que, bueno, por lo menos las que yo más disfruto y más, y yo, por ejemplo, lo de la montaña, que también me encantan las montañas y soy escalador, cuando no disfrutas tanto cuando subes la montaña, ni siquiera en la cima. Yo creo que la disfrutas cuando estás abajo ya seguro y miras hacia atrás y dices, joder, yo me he subido por ahí, ¿no? Claro. Entonces, es como que es una felicidad a posterior, muchas veces. A mí me pasa, por ejemplo, con la India, ¿no? La India, que es un país difícil. ¿Has estado en la India, Raymond? Sí, 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 estuve en 2005. Sí, ¿no? Mm. Sí, sí. Y la India yo siempre he dicho que es como escalar una montaña, porque lo disfrutas, a mí me pasó sobre todo cuando te vas. Porque es tanta gente, tan cúmulo de experiencias, de miedo, todo tan difícil. Por lo menos mi experiencia, cada una será diferente, ¿vale? Pero para mí era todo difícil. Ibas a coger un tren y era una mañana ahí peleando con tanta gente. Era de esos países, para mí fue la India, que cuando te vas y estás en calma y estás en silencio, dices, joder, qué pasada de país, ¿no? Pero Claro. yo creo que es un poco así. Sí, la Bueno, ahora te quiero adversidad. hacer unas Sí, preguntas. sí, Sí, dime, dime. cuéntame. No, 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 dime, dime, termina, Raymond. termina. Era por puntualizar lo que has dicho. Sí, sí, tranquilo. No, ahora vamos con otra Iba a cosa, pero decir puntualiza. Tranquilo, sí, sí. que la adversidad la tenemos que ver como cuando riegas una planta. Hay una semilla enterrada y tú estás regando, pero no ves nada. No ves nada. Porque el aprendizaje viene después. Entonces, lo que tienes que tener eh, con la adversidad es paciencia. Tienes que ver los momentos de ese trabajo, de esa subida a la cima, de ese viaje en bicicleta, como si estuviese regando una planta. El fruto lo vas a ver con el tiempo, pero en el momento que te está pasando, lo malo o lo adverso no lo ves. Muchas veces lo juzgas y lo criticas, pero al cabo del tiempo dices, ahora veo la planta, ahora tiene sentido, ya ahora tiene significado. Esa es la Sí, sí, puntualización sí. que quería hacer. Mm. Hombre, me la apunta, es muy buena. Sí, sí, la adversidad como una planta, una semilla. Qué buena. Pues ahora te voy a preguntar unas preguntas, ¿vale? Y quiero que contestes lo primero que te venga a la cabeza. Que no sea algo premeditado, no te voy a preguntar qué es lo mejor o... No, es lo que te venga a la cabeza. Sobre todo porque quiero que conteste tu subconsciente, que sea, no sé, algo de lo que te salga y va a ser, bueno, de tus viajes, de tus experiencias, de esas vivencias que has tenido tan enriquecedoras. Quiero que me digas un momento.
Un momento, el accidente que sufrí en Marruecos en 2010. ¿Qué ocurrió? Te Pues que me atropelló un Sí. coche y me cambió la vida total. Me atropelló un coche en 2010, me partió tibia peroné, la meseta tibial, el brazo, parte del brazo derecho. Estaba haciendo un Joder. viaje que quería hacer de Madrid hasta Sudáfrica, recorrer la parte oeste de África, y el viaje se truncó en 2 meses. Y todos mis sueños, mis expectativas, todo se vino abajo en un segundo. Y estuve en más de un año de recuperación, y esa tolerancia a la frustración, esa adversidad, aprendí mucho. Pero aprendí, como te digo, de la planta. En el momento no lo veía, no veía nada. Pero después del accidente me di cuenta que ese accidente me hizo penetrar en el crecimiento personal. Fue muy importante en Sí, mi sí, vida sí. ese accidente. Sí, muy bueno. Raymond, un lugar. Un lugar, Filipinas. Filipinas porque Qué bueno. me pareció, es un archipiélago con un montón de islas, muy diferentes cada una. Me pareció un país que, bueno, ahora se está poniendo de moda, pero como muy salvaje todavía, y tuve muchas experiencias bonitas, auténticas, sobre todo. También hay muchísimos países, ¿no? Sumatra, en Indonesia, también me revolucionó mi mente. Pero Filipinas me gustó por la amabilidad de la gente, por ese contacto con la naturaleza. Pues ahí, aparte de viajar en bici, pues puedes bucear, puedes caminar, eh, mm, y sobre todo, como digo, no mucho tiempo también solo. No había mucho tránsito de viajeros, no está muy conocido, etcétera. Un país, la verdad, que muy interesante, me gustó bastante. Qué bueno. Una persona. Una persona, pues, a ver, me viene Gandhi a la cabeza, así de entrada, pero bueno, son muchos, ¿sabes? Son Krishnamurti, es Osho, es Gerardo Smeldin, es Herbert Marcus, es Noam Chomsky, son muchos, pero bueno. Gandhi podría ser una persona que me inspira por una cosa en concreto, por hacer un cambio sin la lucha, sin luchar, generar un cambio sin lucha. Sí. Hombre, es uno de mis referentes también. Sobre todo, yo creo que hay como una triada ahí, ¿no? Que están Gandhi, Thoreau y Tolstoy. Están un poco, Ah, son de mis tres referentes. Entre los tres crearon esa no violencia, ¿no? mm, Y, y a mí una de las citas de Gandhi que más me gustan es que cuando te desprendes de todo lo que tienes, de todas tus riquezas, cuando te desprendes de todo lo que tienes, entonces tienes todas las riquezas del mundo. Y esa vida nómada, esa vida en bicicleta, de que todo lo que tienes te cabe en unas alforjas, te enseña eso, ¿no? Esa simpleza de la vida, ¿no? Esa sobriedad que hablábamos antes. Y Gandhi es un maestro de eso, ¿no? De una persona tan pequeñita, tan insignificante parecía, y cómo cambió el mundo. La verdad que sí, sí, muy bonito. Tu mayor aprendizaje. Mi mayor aprendizaje, la paz, conseguir paz interior, darme cuenta que ese era el camino, que no era otro, ni siquiera la felicidad. O sea, si no hay paz, es imposible revelar la felicidad. Para mí me Sí. parece como esencial. Además, yo creo que bueno, los musulmanes y casi todo el mundo, ¿no? Decir la paz esté contigo, ¿no? Y se puede decir en muchos idiomas y casi todos dicen la paz esté contigo, de una manera u otra. Mm. Yo creo que es de los saludos y los, ¿no? más extendidos en el mundo y seguro que no es casualidad, ¿no? No dicen el dinero esté contigo ni siquiera la felicidad, dicen la paz. Y al final, yo creo que en este mundo tan loco que vivimos, el encontrar esa paz es cada vez más difícil. Y sobre todo
con todos los estímulos y todo el miedo que hay ahora y todas estas cosas que están pasando, ¿no? Que tú, cada uno tendrá una visión, una manera de pensar, pero al final es muy difícil estar en paz. Y yo creo que es el reto, ¿no? Que tenemos que ponernos como individuos, de conseguir esa paz. Mm. Y bueno, pues sabes que estoy en Zapala, en la Patagonia. Te quiero preguntar cómo fue tu paso por la Patagonia, porque sé que has estado. Cuéntanos alguna cosita de aquí, que me sigue mucha gente de aquí, de esta zona. A ver, eh, Argentina, bueno, Patagonia, tanto chilena como argentina. A ver, a mí lo que más conectó conmigo, aparte de la gente, que eso es lo más importante de un viaje, siempre lo digo y lo repito, ¿no? Siempre se te pueden olvidar los paisajes y se te olvidarán, pero nunca se te olvidará la hospitalidad de la gente, las conexiones con la gente. Es una de las partes muy importantes de ser feliz, ¿no? Cómo sean tus Sí, relaciones interpersonales. Entonces, eso sin duda, pues tuve experiencias maravillosas en la Patagonia. Pero aparte, lo que más me conectó fue la naturaleza, fue su parte espiritual, ¿no? También una naturaleza salvaje, cuando sí, te sales también de los recorridos turísticos, etcétera, y es una inmensidad tan abrumadora que realmente es como que te sientes pequeño, 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 lo insignificante, y al final dices, ¿cómo nos estamos matando porque nos creemos que tenemos egos enormes, ¿no? Inmensos. Y luego te ves ante la naturaleza y no eres nada, eres una mota de polvo. Y esa inmensidad lo que te enseña es a ser más humilde, a estar más tranquilo, a hacer tu trabajo personal muchas veces más en silencio, ¿no? Aunque nosotros también, sí. porque hemos elegido el propósito este que hemos elegido, y muchas veces, pues tienes que ganar dinero de tus libros, de tus conferencias, tal, y estás promoviendo, ¿no? Muchas veces cosas de tu vida o ideas en las redes, pero siempre digo que depende desde dónde lo hagas. El desde dónde es muy importante, ¿no? Claro. Si lo haces desde el reconocimiento o lo haces desde tu esencia. Sí. Pero lo que más me gustó, como digo, de la Patagonia es eso, cómo la naturaleza te hace entrar en ti y darte cuenta de cosas, sobre todo de, de que cuando empiezas a entrar en ti y dejas de darte importancia, dejas de estorbar al mundo, básicamente. No, y sobre todo, aquí yo lo que más me ha impactado, ¿no? Porque la verdad que las montañas y los paisajes son brutales. Estas en las Torres del Paine, de Chaltén, pero las distancias, las largas distancias, esas Sí, distancias de 300 kilómetros o más sin nada, tú con tu bicicleta, con los guanacos saltando, no con los ñandús, y esa conexión, ¿no? De estar a veces 3, 5, yo la vez que más 8 días, totalmente aislado sí, del mundo, en silencio, esa conexión contigo, ¿no? Y esa grandeza de la naturaleza, que luego pasa, y seguramente también te pasaría, Raymond, que ibas al pueblo, ¿no? Que tocara la ciudad tal, y de repente toda esa magia se desvanecía. O sea, toda esa conexión quedaba ese pozo. Pero de repente ya en que encendías el móvil, en que ya empezabas a hablar, a tomarte una cerveza con alguien, sí. sí, lo celebrabas y lo valorabas y era algo bueno, lo aprovechabas. Pero esa conexión tan brutal como que ¡fum! Se desvanecía. ¿También te pasaba Sí, a ti? sí, sí, también pasa. Yo, por ejemplo, en esas distancias, pues es que es un proceso impresionante para conectar contigo, sobre todo porque trabajas mucho la soledad. Eh, la soledad, como yo lo digo, tiene que ser una soledad elegida, ¿no? Hay una frase que me encanta, que dice algo así como que la soledad es un buen lugar para estar, pero es un mal lugar para quedarse. Entonces, en ese estar tenemos que aprender a vivir con nosotros, pero no nos podemos quedar ahí toda la vida. Entonces, claro, cuando vuelves a la ciudad y empiezas a ver gente, tal, claro, te desconectas de ese vínculo íntimo que tienes contigo. ¿Por qué? Porque cuando estás en bici no hay distracciones. Estás con tus demonios, como digo yo. Porque cuando digo que estás
4 o 5 días solo, evidentemente que hay días de esplendor, de frenesí, pero hay días que tienes que luchar con tus demonios, ¿sabes? Días Sí, que sí. ese es el trabajo personal también, de decir, a ver cómo me como esto. Pero al final lo haces. Vas trabajando cada día una cosa, Sí, un sí. día, dos, tres, y al final empiezas a aceptarte y a quererte con tus demonios, ¿no? Porque al final tú Sí, no puedes estar en paz si no aceptas lo grande y lo pequeño que hay en ti. Porque en lo grande todos sabemos vivir, pero también tienes que aceptar tu parte pequeña, ¿sabes? Tus pensamientos, tus sí, ideas, tus tendencias de la personalidad, tus creencias, etcétera. Entonces, sí. bueno, hay que compaginar el equilibrio. Soledad, convivencia con gente, es ahí encontrar el punto de equilibrio. Ahí está el equilibrio. Y háblanos un poquito de tu libro, de Llévame de viaje. ¿Cómo nació esta historia de esta mujer? Bueno, explícanos tú un poquito, cuéntanos tú. Sí. A ver, esta Cuéntanos historia un poquito nació del libro. después del viaje de Sudamérica, nació porque yo tenía bastante miedo a afrontarme, ¿no? A empezar a vivir de lo que a mí me apasionaba y me ilusionaba. Yo llevaba muchos años escribiendo por mi cuenta, etcétera, pero siempre recurría a mi profesión de ingeniero informático para ganar dinero. Pero me sentía sucio, me sentía incoherente conmigo mismo. Entonces, en el viaje de Sudamérica me conectó para de una vez por todas decir, no, ¿sabes? Invierte en ti, o sea, deja de trabajar para los demás, de alguna manera, ¿no? Como dice una frase de Steve Jobs, Sí, si tú no trabajas por tus sueños, otros te contratarán para que trabajes por los suyos. Y eso es algo que sí, sí. estamos viviendo en esa sociedad porque nuestra educación y nuestras creencias son así. Pero entonces de ese viaje salió Sí. el convocar mis dones, el convocar mis propósitos, mis talentos, etcétera. Y entonces me propuse decir, tengo algo que contar. Quiero escribir todo esto en una novela. ¿De acuerdo? Entonces salió Llévame de viaje, dos protagonistas, mujer y hombre. En realidad los dos personajes soy yo. Lo que pasa que en diferentes fases de mi vida, en una estoy en una parte más en la base de la pirámide, en otra en mi parte más alter ego, pero es una vivencia absoluta de experiencia personal, de crecimiento personal, que elegí Indonesia porque es un país que a mí me conmovió muchísimo desde todos sus prismas, ¿no? De alguna manera, social, económico, cultural, espiritual, y decidí emplazar la novela en ese viaje y un crecimiento Sí. personal que a mí, pues, quise escribir el libro que a mí me hubiese gustado leer antes de emprender mis sueños, ¿no? Alguien que me hubiese contado todo eso. Sí, sí. Bueno, sobre todo, yo lo que estoy leyendo, ¿no? Esa lucha con los miedos, ¿no? Es sobre todo por la parte de la protagonista. También yo como escritor, yo sé que escribir, ponerte la piel de una mujer es difícil. O sea, yo he tenido personajes que han sido hombres, que han sido mujeres, porque nosotros somos más simples en todos los sentidos. Son creencias. Meterte en la cabeza de una mujer es un reto, Yeah. pero también te da mucho más juego para jugar con las emociones y los sentimientos, ¿no? Y sobre todo a mí me gusta como ver ese personaje va creciendo y poco a poco va superando esos miedos, esas inseguridades, ¿no? Y cómo se lanza esa aventura, ¿no? No quiero contar mucho, pero por la historia de su amiga, que le da ese empujón para que lo haga. Bueno, ese empujón que casi Sí. casi la obliga a hacerlo, ¿no? Entonces es algo bonito también ver que para mí es digno de admirar, ¿no? Cómo el meter esas enseñanzas que seguro que has tenido tú lo has dicho, que al fin y al cabo eres tú, pero meterla en esos personajes, ¿no? Y esa persona que tiene que luchar todos esos miedos. Y bueno, ya veremos a ver, no lo he leído todavía, estoy en ello, ya veremos a ver cómo termina, pero cómo por lo menos lucha con esos miedos. ¿Cómo? Perdona, que no te he escuchado esa parte última. No, que por lo menos que cómo decide luchar contra esos miedos, ¿no? No quedarse en su vida anterior y echar balones fuera.
Claro, bueno, en primer lugar que has dicho, mm, lo de escribir como una mujer también era la intención, era sacar mi parte femenina, la que tenemos todos los hombres, reprimida, ¿no? Por la sociedad un poco heteropatriarcal que vivimos, machista, y muchas veces nos lo tragamos, pero tenemos una parte femenina bestial, ¿sabes? Muy emocional, que muchas veces pues no sacamos por miedo a que nos desaprueben, etcétera. Entonces, es verdad que a lo mejor pues es difícil ponerse en el lugar de una mujer, pero yo mm, creo que nosotros tenemos algo muy brutal los hombres ahí, que no contamos. Y que sí, que hay una serie de diferencias, pero tampoco veo tantísimas, ¿eh? Eh, Fíjate lo que estoy diciendo, a lo mejor me critican, pero creo que nuestra parte emocional es muy bestia también. Y eso que tenemos como más Sí, testosterona, biológicamente, ¿no? No tenemos esa hormona de la oxitocina tan desarrollada como tiene la mujer, pero me parece que tenemos mucho que contar. Pero por las sí, creencias culturales que tenemos, por ese background sí. de ser los machos, la virilidad, etcétera, pues no nos atrevemos a expresarnos. Y llévame de viaje es también una expresión de nuestra feminidad. Y luego lo de los miedos es importante porque, como he dicho antes, sin abrazar tus miedos no hay crecimiento personal. Y lo que se nos olvida siempre es que detrás de nuestros miedos está nuestra mejor versión. Y no es una frase hecha, de verdad, que la puedes leer en autoayuda en 1000 libros, pero es que es cierto, y lo digo por experiencia. Detrás de cada miedo está tu luz, y esa luz es la que ilumina todo tu universo interior. Y cuando tú empiezas a derribar miedos, empiezas a descubrir cosas de ti que no te crees, que ni siquiera sabías que tenías. O sea, es algo Sí, súper potente, ¿sabes? Es como sí, empezar sí. a vivir una vida con mayúsculas, pero, pero es un reto, es un salto a afrontar ese miedo, a trabajar ese miedo, a ver qué pasa con ese miedo. Muchas veces lo explico de una manera Sí. simple, que es como cuando duermes en una tienda de campaña, que hay gente que me dice que le da mucho miedo dormir, y a mí me daba también mucho miedo. Y siempre digo que el miedo a dormir en una tienda de campaña se quita durmiendo en la tienda de campaña. Siempre digo que el primera noche, Sí. pues evidentemente empiezas a dormir y te imaginas a la niña del exorcista por adelante, Freddy Krueger por detrás, el de Viernes 13 viene por la derecha, ¿sabes? Y el de Carretera al Infierno por la derecha. Y dices, de aquí no salgo, me acribillan todos, ¿sabes? Pero la segunda noche dices, coño, pues no ha venido nadie. Y en la tercera tampoco, ni en la cuarta. En la quinta, pues te relajas. Y Sí. así dices, coño, pues he creado un hábito, un hábito. Y esto ya no me da tanto miedo como me da. ¿Por qué? Porque el miedo siempre es a lo desconocido. Cuando conoces Y algo, luego los el miedo se miedos rebaja. y se vencen enfrentándolos. Al final, cuando tienes esos pensamientos, ¿no? De que Mm. vendrá la niña de exorcista, el monstruo, esto, el coco, pero simplemente tienes que encender la luz, ¿no? O Mm. simplemente tienes que sacar la cabeza de la tienda y decir, ese ruido que oigo que parece que sea, ¿no? Algo peligroso y realmente es el viento que está moviendo las hojas. Sí, o un Pero plástico. bueno, al final es lanzarse. O sea, entonces, ya para terminar, porque se nos acaba el tiempo, lo que tiene este Instagram que solo dura 1 hora, no podemos estar más tiempo. La Vale. verdad que se me ha pasado volando. Espero Nada, que a le mí esté gustando a también. la gente, yo creo que sí. Y ya para terminar, te voy a hacer una pregunta que va, yo creo que al caso de nuestro último que estamos hablando. ¿Tú crees que la vida es para los valientes? Sí, claro, como te he dicho antes, la vida es para los valientes, la felicidad es para los valientes porque como te digo, hay que ser muy valiente, sobre todo pensando en lo de dentro, no lo de fuera, ¿eh? Para pelear con tus demonios, para liberarte de Sí, tu esclavitud interior, para conocer tus heridas emocionales, tus miedos, para tener el valor de emanciparte de tus padres, del desapego emocional. Hay un montón de trabajo interior. Cuando ese trabajo interior se hace, todo lo de fuera se empieza a soltar, porque todos los apegos que hay en el exterior solo son un reflejo de los apegos que hay en el interior. Entonces, claro que la felicidad es para los valientes y la vida es para los valientes. Yo, vamos, estoy convencido. Es, hay que tener sí. un compromiso con la acción, un compromiso con tu vida, básicamente. Y no nos tenemos que olvidar
que la vida es para todos, ¿vale? Pero solo tenemos esta vida para vivirla y lo malo es vivir una vida que no es tuya, ¿no? Claro. Una vida de imposiciones, de decepciones, de miedos y al final vivir una vida con mayúsculas, vivir una vida que merezca la pena ser vivida, es cuando pasas esa barrera que hemos estado hablando durante toda la entrevista, ¿no? Y ya por darte las gracias, Raymond, la verdad que eres un ejemplo de que otra vida es posible, un Nada, verdadero gracias. placer. Sobre todo, pues invitaros a que lo sigáis a Raymond, a que leáis su libro, Llévame de viaje, la verdad que merece muchísimo la pena. Daros las gracias a todos por estar ahí y bueno, seguiremos con estas entrevistas y sin más, un beso a todos, gracias por estar ahí y chao, que vaya muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias y a ti, Dani, por estas entrevistas, por hacer lo que haces, por influenciar. Y también animo a la gente a que siga un proyecto auténtico de alguien que ha encontrado su propósito y está poniendo toda su pasión en ello y sobre todo en difundirlo y en influenciar, ¿no?, a los demás. Así que muchas gracias también a esta iniciativa y que sigas con ello. Muchas gracias, que vaya muy bien. Chao. Venga, chao, un saludo a todos Gracias. y pura vida, como dicen en Costa Rica.